Hola chicos, ¿cómo están? Lo que vamos a ver ahora en este nuevo video es el concepto de presión, algo que hemos estado viendo en el último trabajo de investigación, que les pedí investigar la definición de este nuevo concepto, también la definición de el peso específico y la densidad, que son nuestras nuevas variables a considerar en esta nueva parte que aplicaremos en nuestro nuevo trabajo, que tiene que ver con la resolución justamente de los ejercicios. Ahora, según lo investigado por ustedes, más o menos les hice una tablita de lo que se trabajaría en las unidades de la presión, del peso específico y de la densidad, como para tener una pequeña ayuda, así como cuando vimos las fórmulas de trabajo, las fórmulas de peso y fuerza, todos los contenidos, todos los conceptos anteriores que se siguen relacionando a medida que vamos avanzando con los temas que vamos viendo, ¿sí? Ahora, la presión, según lo investigado y en los prácticos anteriores, bueno, la presión es la relación que existe entre la fuerza que se le aplica al cuerpo sobre la superficie en donde esté apoyado dicho cuerpo. Es decir, o mejor dicho, recordemos que una fuerza o un peso, porque también la presión puede vincular no solo la fuerza que se aplica al cuerpo, sino el peso también que tiene ese cuerpo, ¿sí? En donde se ejerce la presión sobre una superficie. Por ejemplo, recordemos que la fuerza, tenemos que las unidades son los kilogramos fuerzas, los newtons, las dinas, inclusive, bueno, yo no lo coloqué aquí, el gramo fuerza, que también es utilizado en este concepto de presión, ¿sí? Para las variables de fuerza o peso, ¿sí? Acá yo puse fuerza porque generalmente en los libros se trabajan con la fórmula de fuerza, ¿sí? Pero también hay que hacer una aclaración en donde tenemos que vincular no solamente la fuerza, sino también podemos aplicar el peso o trabajar con el peso del cuerpo. La superficie con la que vamos a trabajar o el área, ¿sí? Con la que trabajaremos es utilizarla en metros cuadrados o en centímetros cuadrados, ¿sí? Lo más, más fácil o más accesible para trabajar los cálculos usando el concepto de presión. Entonces, si la presión es la relación que hay entre la fuerza o el peso del cuerpo por una unidad de superficie, ¿sí? Entonces tenemos que la presión, que la vamos a simbolizar con la letra P minúscula, ¿sí? Porque recordemos que peso lo identificamos con P mayúscula, pero le colocamos una flechita arriba haciendo referencia a que es una magnitud vectorial. Entonces, la presión la vamos a calcular como la fuerza sobre la superficie. O también podemos utilizar no la fuerza aplicada, sino el peso del cuerpo sobre la superficie, ¿sí? Entonces esa es la relación. Entonces, una presión puede quedar con las unidades de kilogramo fuerza sobre metros cuadrados o por metros cuadrados, newton por metro cuadrado, que esta unidad así, newton por metro cuadrado, se denomina pascal, que después vamos a trabajar un poco con esta unidad de medida, ¿sí? Y las equivalencias que representan para la presión atmosférica esta unidad de medida. Y la dina sobre centímetros cuadrados, que la llamamos varia, ¿sí? Que luego también trabajaremos o detallaremos un poquito más ambas unidades. Por el momento solamente vamos a trabajar con lo que nos dice la fuerza, la fórmula de presión, que es la relación entre la fuerza o el peso de un cuerpo por una unidad de superficie, ¿sí?
Esta es la fórmula básica, genérica de presión. Ahora, nosotros también hemos trabajado con la definición de peso específico. ¿Qué es el peso específico? Bueno, es la relación que existe entre el peso de un cuerpo y su volumen, ¿sí? Esto generalmente se trabaja cuando hablamos de diferentes sustancias, ¿sí? Que con la ayuda de una tabla de pesos específicos vamos a trabajar práctico. En el trabajo práctico van a encontrar unas tablas que yo les busqué y se las adjunté junto con las actividades para que puedan ver que cada sustancia tiene un peso específico detallado. En la tabla que van a encontrar en el trabajo práctico, el peso específico está dado por unidades que son el kilogramo fuerza por decímetro cúbico o gramo fuerza por centímetro cúbico. O sea que, supongamos, yo tengo el peso específico del agua, que en este caso sería 1. Entonces, en la tabla, como ahí figura 1, ustedes lo pueden tomar como que el agua tiene un peso específico de 1 kilogramo fuerza por decímetro cúbico o 1 gramo fuerza por centímetro cúbico. Estas son unidades equivalentes, por lo tanto, podemos trabajar el valor que figura en la tabla con esta unidad de medida o con esa unidad de medida, cualquiera de las dos. Pero, ¿cómo? Recordemos que el peso específico es la relación que existe entre el peso del cuerpo y su volumen. Otras unidades también pueden figurar en otras tablas, si ustedes investigan o quieren bajar otra tabla, ¿sí? Con otras unidades de medidas que no son esta ni esta, sino pueden trabajarla en newton por metro cúbico, que también hay tablas que trabajan con esa unidad de medida, o con DINA por centímetro cúbico también es importante. Que busquen la tabla y que vean qué unidades de medida se van a acostumbrar a trabajar, porque aquí también vamos a trabajar con equivalencias. No olvidemos las equivalencias de kilogramos fuerzas a newton, de newtons a DINA, ¿sí? Las equivalencias de la fuerza o del peso. Y acá van a tener que investigar o recordar, mejor dicho, las equivalencias que hay entre metro cúbico y decímetro cúbico, ¿sí? O de metro cúbico con centímetro cúbico, porque son unidades de capacidad, de volumen que tenemos que recordar, ¿sí? Recordemos que un metro cúbico es igual a 1000 decímetros cúbicos, o que un metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos, haciendo el pasaje de una unidad a otra, ¿sí? Recordemos eso, que es muy importante también no olvidar, o recordar sobre todo las equivalencias de lo que es volumen o capacidad, ¿sí? Luego, la otra fórmula que vamos a trabajar es la densidad de un cuerpo, ¿sí? La densidad es la relación que hay entre la masa del cuerpo y su volumen. Hay que tener cuidado cuando hablamos de densidad y cuando hablamos de peso específico. El peso específico trabajamos con unidad de peso por una unidad de volumen. La densidad trabajamos una unidad de masa por una unidad de volumen. Las unidades de masa, ¿cuáles son las que hemos visto? Kilogramos, unidad técnica de masa, y gramos, que son las que trabajamos cuando vimos dinámica. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia clave entre densidad y peso específico. El peso específico trabajamos peso y en la densidad trabajamos masa, ¿sí? Entonces, por eso aquí tienen las unidades de peso específico, que son las más genéricas, y las unidades de la densidad, que son también las más usadas, ¿sí? Que son las unidades con las que hemos trabajado la masa en dinámica y las unidades de peso que hemos trabajado también en dinámica. Pero hay que tener cuidado cuando hablamos de peso específico y de densidad, no son las mismas variables, ¿sí? Entonces,
Para hacer uso de estas fórmulas vamos a hacer una secuencia de ejemplos básicos, ¿sí? Que serán más o menos parecidos a los que trabajarán ustedes en el práctico. Ahora, ¿cuál es lo importante aquí? Como estamos hablando de superficies y también estamos hablando de volúmenes, es importante que ustedes recuerden cómo se calcula la superficie o las áreas y los volúmenes de ciertas figuras geométricas. Ahora, no se preocupen que también en el práctico, además de la tabla de los pesos específicos, les adjunté una tabla donde encontrarán las fórmulas de las áreas y de los volúmenes de ciertas figuras que vamos a trabajar o vamos a usar, ¿sí? en el práctico, ¿sí? Como para ir recordando un poquito. Bueno, vamos a empezar con este ejemplo. Un cuerpo con las siguientes medidas. Tenemos este cuerpo que es un paralelepípedo, ¿sí? Es como un ladrillo. Tenemos las siguientes medidas, ¿sí? 20 de base, de ancho 5 y de altura 4, ¿sí? Dice, posee un peso específico, ¿sí? Ya tenemos el dato de 3,2 gramos fuerza por centímetro cúbico, o sea que tengo esta unidad de medida, ¿ven? ¿Sí? Podría haber tenido cualquier otra, o sea que recordemos que esta unidad de medida es la misma que al usar kilogramos fuerza por decímetro cúbico. Calcular la presión que ejerce sobre la superficie donde está apoyado. Tenemos que ver cómo está este ladrillo, ¿sí? Lo podemos decir así entre comillas, apoyado sobre una superficie, porque este ladrillo está apoyado de esta forma, en donde su largo de 20 centímetros de largo está por 5 centímetros de ancho, o sea que esa es la superficie en donde se encuentra apoyado este ladrillo, porque también a este ladrillo o este paralelepípedo lo podemos poner de forma vertical y su superficie de apoyo cambia, sería los 4 centímetros por lo ancho de la figura de la medida que figura aquí, ¿sí? Dependiendo cómo esté apoyado este cuerpo, utilizaremos la superficie que necesitamos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la presión. ¿Cuál es la fórmula de la presión? Fuerza sobre superficie o peso sobre superficie, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la superficie que nosotros necesitamos analizar? ¿La más grandecita o la más chiquita? ¿Sí? Porque dependiendo de cómo esté apoyado el ladrillo. En este caso el ladrillo está apoyado por los 20 centímetros y los 5 centímetros. La cara donde está apoyado este ladrillo es un rectángulo, ¿sí? Y el área del rectángulo o la superficie del rectángulo, ¿sí? La superficie del rectángulo de esta carita de ladrillo sería 20 por 5, ¿sí? No tomen en cuenta la altura, ¿sí? Porque está apoyado sobre esta cara, la de abajo. Entonces la superficie serían los 20 centímetros por los 5 centímetros y eso me da un total de 100 centímetros cuadrados, ¿sí? Recordemos que es una unidad de superficie, entonces la unidad de esta longitud está elevada al cuadrado. Bien, ahora ya tengo, ¿sí? La superficie. Lo que necesito analizar es el peso, ¿sí? O la fuerza. Como en este caso, a mí me dieron como dato un peso específico, entonces voy a ver en dónde yo tengo o dónde analizo ese peso específico, ¿sí? Fíjense, el peso específico es el peso del cuerpo sobre el volumen, ¿sí? Bueno, entonces yo de aquí podría despejar peso. ¿Por qué? Porque yo conozco, o mejor dicho, puedo calcular el volumen de este cuerpo. ¿Cómo se calcula el volumen de este ladrillo o de este paralelepípedo? ¿Sí? Bueno, ustedes encontrarán, o si ya lo saben,
la fórmula del volumen de este paralelepípedo, que sería lo largo por lo alto y por lo ancho, ¿sí? Ese sería el volumen de este cuerpo, ¿sí? Entonces, calcular el volumen de ese cuerpo sería lo alto por lo ancho, ¿sí? Por lo largo, ¿sí? Entonces, el volumen que obtengo sería, en este caso, 400 centímetros cúbicos, ¿sí? Ahí yo tengo el volumen. Una vez que tengo el volumen, ¿sí?, del cuerpo, entonces al tener el volumen del cuerpo y al tener el peso específico también del cuerpo, puedo calcular el peso del cuerpo, despejando de esta fórmula. Aquí esto es sencillo porque ya hemos trabajado con fórmulas de 3 variables, ¿sí? Entonces podemos despejar el peso de aquí, el peso del cuerpo. Siempre coloquen el peso con P mayúscula y la flechita para no confundirse con la presión, ¿sí? Recordemos que el peso, ¿sí?, es una magnitud vectorial, por eso le ponemos una flechita arriba, al igual que la fuerza, ¿sí? No se confundan con la variable de presión. Entonces, al despejar el peso, me va a quedar el peso específico por volumen. Entonces, el peso específico, que lo tengo aquí, 3,2 gramos fuerza por centímetro cúbico por el volumen, que serían 400 centímetros cúbicos. Entonces, al hacer este producto que ya hemos trabajado, simplificaciones de esta manera, ¿sí?, al hacer esta cuenta, esto me quedaría 1280 gramos fuerza. Esto es el peso, ¿sí? Bien, ahora, al tener el peso, ¿sí?, y al haber calculado la superficie por donde está apoyado este cuerpo, puedo sacar la presión que ejerce este cuerpo apoyado sobre esa cara, ¿sí? Entonces, la presión es igual al peso, los 1280 gramos fuerza, dividido los 100 centímetros cuadrados, ¿sí? Y eso me da un total de 12,8 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Obviamente esta unidad de presión no la he apuntado aquí, ¿sí? Pero como tenemos una unidad de peso o de fuerza, que son los gramos fuerza, por una unidad de superficie, entonces tenemos calculado, ¿sí?, ahí una presión de ese cuerpo sobre esa unidad de medida. Fíjense que los cálculos que hemos hecho son sencillos, calcular una superficie, calcular un volumen, pero recuerden que deben tener en cuenta cómo calcular superficies y volúmenes de algunos cuerpos geométricos que después ustedes encontrarán ahí adjuntado en el práctico. Bien, veamos este segundo ejemplo. Un cuerpo sólido de cierto material, ¿sí?, no sabemos de qué material se trata, de 700 gramos de masa, posee un volumen de 2.587 centímetros cúbicos. Calcular la densidad del cuerpo en la unidad de kilogramo por metro cúbico. Bueno, este es un problema en el que tenemos que hacer un pasaje de unidades. Si nos pide calcular la densidad, entonces yo tengo que la densidad, que lo simbolizamos, por ahí me olvidé de decirlo, con la letra delta, ¿sí?, densidad, es igual a la masa sobre el volumen del cuerpo. Tenemos los dos datos, la masa, que son 700 gramos, ¿sí?, y el volumen, que son 2.587 centímetros cúbicos. Recordemos y veamos si podemos hacer esa división. Si podemos, acá la tenemos a la unidad de densidad, gramos por centímetro cúbico, ¿sí?
Entonces, podemos hacer directamente esta cuenta y eso me da 0,27 gramos por centímetro cúbico aproximadamente, ¿sí? Al hacer esta cuenta. O sea que yo ya tengo la densidad, pero la consigna me pide a mí que la densidad se encuentre en esta unidad de medida. Bueno, entonces tenemos que recordar lo que habíamos planteado al comienzo de que esta unidad la tenemos que transformar en esto, ¿sí? Haciendo conversiones o usando factores de conversiones, como veníamos trabajando en los problemas anteriores, en los temas anteriores, en donde trabajábamos o cambiábamos en una unidad usando las equivalencias de fuerza, o en este caso, bueno, las unidades de la masa, y aquí vamos a recordar cómo trabajamos las unidades de volumen, ¿sí? Una con respecto a la otra, ¿sí? Entonces, sabemos que 1000 gramos es igual a 1 kilogramo, ¿sí? Estamos hablando de densidad, o sea, unidades de masa, ¿sí? Ahora, ¿cómo trabajar o cómo hacer la conversión de centímetros cúbicos a metros cúbicos? Hay que recordar eso, ¿sí? En este caso, bueno, yo directamente ya la voy a indicar a la equivalencia, ¿sí? En donde sabemos que 1 metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, ahí tendrán que ustedes buscar, ¿sí? Y recordar equivalencias de capacidad o de volumen para poder trabajar estas conversiones. Es muy importante, ¿sí? Entonces, vamos a usar esto porque recordemos que esta igualdad la podemos expresar como factor de conversión, es decir, 1000 gramos es 1 kilogramo, o al revés, 1 kilogramo son 1000 gramos, y esto lo mismo, ¿sí? 1 metro cúbico son 1.000.000 de centímetros cúbicos, o 1.000.000 de centímetros cúbicos es 1 metro cúbico, ¿sí? Entonces ordenemos estos factores. 0,27 gramos sobre centímetros cúbicos por 1 kilogramo sobre 1000 gramos por 1.000.000 de centímetros cúbicos es 1 metro cúbico, ¿sí? Bien, entonces recordemos que las unidades que nosotros queríamos simplificar deben estar de manera cruzada. Entonces, centímetros cúbicos lo puedo simplificar, gramos y gramos puedo simplificar y hacer este producto. Entonces, 0,27 por 1.000.000 dividido 1000, eso me daría como resultado 270,58 aproximadamente kilogramos por metro cúbico. Y esa es la densidad equivalente, ¿sí? entre ambos resultados, ¿sí? Entonces es muy importante ahora tener en cuenta o como recordar las unidades de equivalencia entre volúmenes, en este caso de metro cúbico a centímetro cúbico. Bien, tercer ejemplo. 0,5 kilogramos de alcohol etílico ocupan un volumen de 0,0005 metros cúbicos. Calcular la densidad y el peso específico del alcohol. Bueno, vamos a ver qué datos tenemos para empezar a calcular las variables que nos piden. Por ejemplo, calcular la densidad. La densidad sabemos que es masa sobre volumen. Tenemos la masa, que son 0,5 kilogramos, dice acá, entonces es una unidad de masa.
y un volumen de esa capacidad. Entonces, 0,5 kilogramos, ¿sí?, dividido 0,005 metros cúbicos, ¿sí? Puedo calcular eso para calcular la densidad, ¿sí? Entonces esto me daría 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Bien, esta unidad no está aquí, pero es una relación que vincula una unidad de masa por una unidad de volumen, por lo tanto es una unidad de densidad. Aquí no la escribí, no está usada, pero es una unidad de densidad, ¿sí? Porque la definición dice que la densidad es una unidad de masa por una unidad de volumen, que es lo que tenemos aquí. Entonces es una unidad de densidad que no está aquí, pero acá la podemos usar tranquilamente, no hay problema, ¿sí? Ahora, calcular el peso específico. El peso específico, ¿sí?, el peso específico es el peso del cuerpo sobre el volumen del cuerpo. Ya sabemos el volumen, lo tenemos. Ahora hay que calcular el peso. ¿Cómo calculamos el peso? Bueno, hay que recordar que el peso en dinámica, según la segunda ley de Newton, el peso era igual a la masa por la fuerza de la gravedad, ¿sí? Entonces, yo puedo calcular eso, porque la masa, que era 0,5 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8, ¿sí?, dividido el volumen, que es el mismo que hemos usado en la fórmula de la densidad, ¿sí? Entonces, podemos calcular ahí 0,5 por 9,8, eso me da 4,9. Y recuerden que la unidad de kilos por la unidad de la gravedad de esta aceleración me daba como resultado el newton, ¿sí?, no olvidar eso, dividido el volumen, metro cúbico, ¿sí?, y eso me daría como resultado 9800 newton por metro cúbico, ¿sí?, que es justamente una unidad de peso específico expresada ahí, ¿sí? Entonces, no olvidemos, o no, mejor dicho, recordemos que lo que hemos visto de peso, de fuerza, eso vamos a seguir trabajándolo, ¿sí? No tenemos que olvidarnos de esa equivalencia, vuelvan a revisar esos apuntes, muy importante, ¿sí?, para poder trabajar este tipo de situaciones. Bien, último ejemplo. Calcular la masa y el peso de 14.500 litros de gasolina. Bueno, aquí lo que tenemos que identificar es la sustancia de la que estamos hablando. Nos está diciendo que la sustancia para analizar en este caso es la gasolina o la nafta, ¿sí? Entonces necesitamos usar la tabla de peso específico y buscar el valor de la nafta o de la gasolina. En la tabla que van a encontrar en el práctico que está adjuntada ahí, la gasolina tiene un peso específico vamos a poner acá, peso específico de la gasolina, 0,7, ¿sí? Ese es el número que aparece en la tabla que figura ahí, ¿sí? Y en la tabla hemos dicho que las unidades equivalentes en esa tabla que está con el práctico o puede ser kilogramo fuerza por decímetro cúbico o gramo fuerza por centímetro cúbico, ¿sí?
yo voy a elegir una de las dos, cualquiera de las dos unidades de medida son equivalentes, ¿sí? Entonces, yo voy a poner aquí kilogramo fuerza por decímetro cúbico, ¿sí? Bien, entonces, este es el peso específico de la gasolina o de la nafta, que es lo que yo busqué en la tabla, ¿sí? Ahora, calcular la masa y el peso que tienen esta cantidad de litros. Recordemos que los litros, ¿sí?, es una unidad de capacidad, o sea que es una unidad de volumen, ¿sí? Los litros son una unidad de volumen. Entonces, recordemos que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Esto es muy importante, buscar las unidades de equivalencia, de capacidad o de volumen, porque con esto vamos a trabajar en el práctico, ¿sí? Entonces yo se las voy anotando a medida que van surgiendo estos ejemplos, pero también tienen que buscar ustedes algunas equivalencias que por ahí no vemos acá, pero también lo van a poder encontrar en el práctico, ¿sí? Entonces, un metro cúbico son 1000 litros. Esta es una equivalencia de capacidad, ¿sí? Entonces, veamos, calcular la masa, ¿sí? ¿Sí? Y el peso que tiene esta cantidad de litros, ¿sí?, de gasolina. Bueno, lo que vamos a hacer primero, bueno, calcular el peso. Yo tengo como datos el peso específico y tengo un volumen. Si yo tengo un peso específico y tengo un volumen, puedo calcular el peso del cuerpo, ¿sí? Entonces, si calculo el peso o despejo el peso desde esta fórmula, el peso va a ser igual al peso específico del cuerpo por el volumen. Entonces, ¿cómo me quedaría al reemplazar estos datos? 0,7 kilogramos fuerza sobre decímetro cúbico por el volumen. ¿Cuánto es el volumen? Acá hay que hacer una multiplicación, una operación, ¿sí? Yo sé que un metro cúbico son 1000 litros. Bueno, entonces, ¿cuántos metros cúbicos serán esta cantidad de litros? Bueno, entonces, al hacer la conversión, podemos poner aquí 14.500 litros por un metro cúbico, que son 1000 litros. Simplifico, y eso me da como resultado 14,5 metros cúbicos, que es el volumen, ¿sí? 14,5 metros cúbicos. Bueno, para hacer este producto, y yo tengo que calcular un peso, lo que me tiene que quedar es una unidad de peso. Entonces las unidades de la capacidad, las unidades de volumen, deben simplificarse. Para que se simplifiquen, ambas tienen que estar iguales. Acá yo tengo decímetro cúbico y acá tengo metro cúbico. O trabajo los metros cúbicos, los llevo a decímetros cúbicos, o esta expresión de peso específico lo transformo en kilogramos fuerza por metro cúbico. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿sí? Yo voy a trabajar o voy a modificar el peso específico, ¿sí?, para que queden sobre metro cúbico, o pueden transformar esto. Recuerden que la unidad de equivalencia sería que un metro cúbico es igual a 1000 decímetros cúbicos, ¿sí? Porque hace un momento hemos dicho que un metro cúbico era 1.000.000 de centímetros cúbicos. Bueno, entonces, a reducir un poquito la escala, un metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos. Entonces yo voy a trabajar eso acá. Voy a poner 0,7 kilogramos fuerza sobre el decímetro cúbico por, ¿sí?, 1000 decímetro cúbico, que es igual a un metro cúbico. Entonces simplifico esto con esto.
y eso me da como resultado 700 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. ¿Sí? Y ahí tengo transformado mi peso específico en una unidad equivalente, que es kilogramos fuerza por metro cúbico. Entonces, al reemplazar por metro cúbico, puedo multiplicar por el volumen que yo calculé hace un momento,